Qué mejor tema para empezar un canal, ¿no creen? A ver, como todo buen psicópata, vamos por partes. ¿De verdad es necesario meter tanto empeño a tu primer capítulo para que funcione una historia? Sí y no. No es indispensable para la trama ni para el desarrollo de los personajes, menos para el mundo. Pero sí que lo es para algo incluso más importante: el lector. Muchas veces se nos olvida que, lejos de la imagen del escritor mamador que fuma con una pipa en la mano y una bata, curiosamente siempre de color guinda, el escritor no es otra cosa que un artista del entretenimiento. Claro, somos artistas, unos más que otros, y podemos ponernos profundos y tocar temas tan interesantes como anacrónicos y dignos de análisis. Pero antes de eso, somos una fuente de entretenimiento para un lector que decidirá si vale la pena o no nuestra obra. Y muchas veces, si no es que en todas, este juicio se va a dar en el primer capítulo. Es triste y no parece justo, pero por un segundo dejemos de lado el ego del escritor y pensemos desde el punto de vista del lector. ¿De verdad pienso leer toda esta parafernalia para poder llegar a algo? Pues depende. A veces sí, y el resultado puede o no merecer la pena, pero muchas veces la respuesta será negativa. Así que, al momento de escribir, tenemos que pensar desde la perspectiva de un lector y decirnos: vaya, creo que estoy diciendo mucha mamada y no estoy llegando a nada. Mejor lo diluyo un poco o lo omito por ahora. Pero entonces, ¿cómo voy a presentar todo mi universo fantástico a los lectores si ellos no se van a detener a leer? En una novela escrita, ¿cómo chingados la hago, pues? Muy sencillo, o no tanto. Para escribir un buen primer capítulo se requieren de muchas cosas, demasiadas en realidad, y todas estas cambian en función al tipo de historia que queremos contar. No todas son iguales, y por ende no todos los consejos funcionarán igual. Escribir una historia es muy complicado, y no podemos reducir todo a una fórmula que funcione en todos los casos. Sería un asco. Pero, ¿cómo le hago entonces? Ok, no hay que desesperarse, que aunque no haya fórmulas mágicas, hay maneras de saber cómo y cuándo decir o mostrar los elementos clave para tu historia. Pero, ¿cuáles son estos elementos? Pues tenemos, sin un orden en particular, esta lista de aquí: los personajes principales, las relaciones entre estos, el tiempo-espacio en donde estamos, el tono de la historia, la primicia de la historia o parte de esta, la cultura, el sistema político, sistema de poder o de magia si es que existen, conflictos internos y o externos, y por último las motivaciones. Como dije, no hay ningún orden en específico para decir estos elementos. Notarán que algunos están marcados como opcionales, porque lo son. Si no es importante para la historia mostrar la cultura del lugar, la política o el sistema de poder, mejor no mostrarlos en el primer capítulo, o puede dar la impresión de que sí lo serán. Generar ideas equivocadas en los lectores por sobreexponer es una pésima idea. Como pueden ver, solo hay un elemento que está marcado como obligatorio, pero no es porque el resto no lo sea, sino porque es el más importante. Sin un conflicto, un objetivo claro, no hay historia ni interés para seguirlo, porque no tiene ningún propósito, no hay dirección a la que ir. Puedes olvidar u omitir ciertos elementos, pero si no hay conflictos internos o externos, tampoco hay una historia que seguir, y por tanto, no tiene sentido seguir leyendo el texto. Para resumir un poco, un primer capítulo debe presentar todos los elementos para poder arrancar con la historia. Ojo, no con el mundo. El mundo solo es el medio en el que se desenvuelve, pero no es lo más importante, o al menos no lo es en la mayoría de casos. Pero creo que solamente ver estos elementos en la teoría no basta para entender bien qué es lo que tenemos que hacer. Así que pongamos un ejemplo, y mi favorito personal. Cowboy Bebop es un anime del año 1998, que creo que ya todos conocemos y amamos. Es conocida y reconocida por muchas cosas, pero hoy solo hablaremos de una sola de ellas. Su primer episodio es una masterclass de cómo hacerlo. Un primer capítulo me refiero. Es la carta de presentación perfecta para su obra. Pero, ¿entonces todo lo que tenemos que hacer es copiar y pegar cada diálogo y frame? Pues, obviamente sí.
Hablando en serio, no se trata de copiar o calcar lo que nos gusta y ponerlos en nuestras obras, sino de ver qué hace de esas obras algo que nos guste y adaptar eso a las propias. Así que, sin más relleno, veamos qué hace este capítulo algo tan bueno. El capítulo comienza con una secuencia en blanco y negro que, es muy mamador analizarla aquí y ahora, ya que hay un montón de videos haciéndolo mucho mejor de lo que yo lo haría. Pero nos ayuda a mostrar un hecho del protagonista, y es que el hombre y su pasado será de gran importancia en la historia, y lo conflictivo y complicado que es este pasado. Después del intro nos muestran otro elemento, el mundo en el que estamos. Naves espaciales y un agujero de gusano nos sitúan en un momento histórico en un futuro lejano. Pero lo interesante viene después. Una simple conversación que nos revela mucho de ambos protagonistas y su dinámica. Son cazarrecompensas y el prota es un verdadero desmadre. Apenas tienen dinero para pagar las cuentas que deja este y a él no parece importarle mucho, a diferencia de su compañero. Esto ya nos deja ver mucho de su personalidad y de cómo se llevan estos dos. Las escenas siguientes nos reafirman estas dos cosas. Y aquí vemos otro de los puntos de lo que platicábamos hace poco, la cultura. Al aterrizar en el asteroide Tijuana, vemos que, a pesar de estar en una época espacial, las calles, edificios, las personas, nos recuerdan mucho a nuestros tiempos, a nuestra propia cultura. No parece diferenciarse de lo que tenemos hoy día, o del que teníamos en el año en que se estrenó esto. Nos presentan físicamente al villano y la trama episódica, y un poco de lo que este es capaz. También vemos de primera mano el modus operandi del protagonista, o de los protagonistas, mejor dicho. Jed interroga a dos criminales que escucha hablando de su objetivo, mientras que Spike acude a un adivino, para luego toparse los objetivos casualmente en una gasolinera. Nos deja ver también la habilidad para robar de este, habilidad que usa luego para conseguir la sustancia con la que trafica su objetivo, a quien identificó con facilidad. Esta conversación entre ambos nos deja ver claramente los objetivos del villano y de su relación. Tienden una emboscada con la información que consiguieron y vemos que Spike no es solo un buen ladrón, también un excelente combatiente. La desilusión de ella al notar que la mercancía es más importante que su futuro y su integridad, y cómo empeora al ver que la adicción de su pareja le puede mientras los persiguen. Están rodeados. Le queda claro que a él no le importa. Ya no es el hombre que ella conoció. No hay un futuro en el que ellos dos sean felices. Queda claro que esto afectó a Spike, mucho más de lo que parece. Y si conoces el final, entiendes perfectamente por qué pasó esto. Es coherente con lo que vemos a futuro dentro de la serie. Vemos cómo siguen comiendo estofado de jengibre sin jengibre, pues no consiguieron la recompensa. Y tienen tan poco dinero que tienen que compartir un cigarro. Creo que esto basta para deducir qué tono va a tener la serie. Melancólico y contemplativo, pero lleno de acción. Y eso es lo que vamos a ver durante toda la serie. El tono puede funcionar como una promesa de lo que verá el lector o espectador a lo largo de la obra. ¿Y sabes por qué es tan bueno ver esto? Porque es todo lo que necesitamos para el resto de la serie. Fíjense en que no dije en ningún momento que nos dicen o nos cuentan, porque no te dice nada, todo te lo muestra en la cara. No nos cuentan que Spike es un gran peleador o que puede robar lo que sea. Nos lo muestran con hechos en situaciones lógicas e incluso casuales. Pero no se queda como un anecdotario para verlos y poco más, sino que está también el punto más importante, el conflicto. La trama episódica que mencioné antes, que podemos definirla como eso, los eventos y conflictos en su mayoría menores. Es decir, que no son lo más importante o que no se llevan todo el foco de la obra. Se muestran y se resuelven en un capítulo. Esto no es exclusivo de las series. En una novela o webcómic es importante también. Como dije, el conflicto es lo más importante, porque no estamos escribiendo un bestiario, un libro de arte o un mapa interactivo. Estamos escribiendo una historia. Y para que haya una,
Primero tiene que haber un conflicto a resolver. En este caso, Asimov es un traficante por el que ofrecen una recompensa. Vamos por él. Y en el capítulo vemos cómo se resuelve. Pero no se confundan. Lo importante en un primer capítulo no es tanto ver cómo se resuelve el conflicto menor, sino ver todos los elementos que vamos a necesitar más adelante para entender lo que ocurre. Tampoco es hacer mucho texto. Vean de nuevo el ejemplo que acabamos de mencionar. La trama episódica es un pretexto para que veamos al dúo protagónico en acción. Y así es por lo general. Esto es igual de válido si no quieres escribir una obra episódica, o sea que cada episodio esté desconectado del anterior. Pero ya había dicho que no hay fórmulas mágicas, y lo visto aquí no es lo más apropiado para todas las historias. Aún se comparten elementos como el mundo, tono o conflictos. Ya que estamos aquí, y como no quiero terminar el video solo con eso, veamos otro ejemplo para ver cómo podemos llevarlo para otro tipo de historias. Y qué mejor que algo que tenga un tono casi opuesto, y que además nos recuerda que no necesita ser una obra de culto para cumplir con todo lo ya mencionado. Más temprano que tarde vemos a la protagonista de la historia, Momo Ayase, pero no la vemos en una secuencia artística en blanco y negro. La vemos peleando con su novio, un patán que solo tiene una cabeza funcional y no es la de arriba precisamente. Se defiende de este, aunque no tiene demasiado éxito. La vemos quejarse del inútil de su ahora ex con sus amigas y su evidente obsesión por un actor de época en Japón. Camina por los pasillos y vemos otra faceta que define al personaje. Un niño friki siendo molestado, no lo conoce ni le importa su vida, pero empatiza con él y decide ayudarle. Tras esto, vemos la mayor muestra de ausencia de contacto, ya no digamos femenino, de contacto humano. Y empieza a seguir a la prota y contarle un montón de cosas de aliens, conspiraciones, pedorras. Pero cuando ella confiesa, de nuevo por empatía, que cree en los fantasmas, ahora es él quien se burla de ella. La discusión escala hasta una apuesta entre ambos. Ella irá a un sitio ocupado por aliens y él a un túnel encantado. Ambos llegan al lugar y, más serenos, platican, confiesan un par de cosas y parece haber algo de química entre ambos. No romántica necesariamente, pero la interacción se siente natural y bastante creíble, hasta que ella es abducida y él embrujado por una abuela pervertida. Llevamos medio capítulo y ya nos dijeron prácticamente todo lo necesario para entender lo básico de la obra. Los fantasmas y aliens existen, son un problema y serán importantes. Todo en un entorno estudiantil típico japonés y con un montón de comedia de por medio. Simple pero efectivo. Es tan simple la primicia que podríamos quedarnos aquí, pues ya tenemos lo mínimo para caracterizar a los protas. Pero no, falta algo más. Algo que da para otro video aparte. Las motivaciones. Vemos que a Momo, que muchos parecen olvidar que es la prota y no Okarun, la están preparando para inseminarla. Returbio todo. Pues los aliens estos son homófobos. Son todos varones y su especie está en peligro de extinción por esto. Necesitan procrear con otras especies. Y casualmente los humanos son compatibles. Sin embargo, cuando parece que no hay salida para ella, ¡BOOM! Llega Okarun a salvar el día con un par de Resulta que la vieja siguió la voz de Momo hasta la nave. Más tarde se explica por qué putas hizo esto y cómo. Y la rescata en el cuerpo del niño de estos aliens a punta de mordidas de pinga. Entre tanto jaleo, Okarun confiesa su pasado y cómo ahora que tiene una amiga de verdad la va a defender con su vida si es necesario. Chale, me identifiqué. No con la valiente, sino con la parte de que es virgen. Pero los poderes de la turborruca, sí, así se llama, no son suficientes y son reducidos. Pero Momo recuerda que su abuela es psíquica y el bullying que recibió por esto. Pero también recuerda un pequeño conjuro que le enseñó su abuela de pequeña. Respira y ¡pum! Poderes psíquicos rompemadres alienígenas. Juntos logran liberarse de la nave y escapar hasta estar a salvo, donde vemos la empatía de él, dándole su ropa para que se cubra hasta llegar a su casa, sin importar que ahora sea él quien está en paños menores. Ella le pregunta su nombre real y resulta que se llama igual que su actor favorito, finalizando con una explosión épica de fondo. Como pueden ver, no es necesario hacer algo demasiado serio o artístico para cumplir con estos puntos, y como algo más cómico y relajado puede funcionar si tu obra es así.
Ejemplos hay muchos, y aunque los hay mejores que otros, como el primero que mencionamos, que yo considero el mejor que he visto, no necesitas ser una obra de arte para funcionar. Lo importante es mostrar de qué va a ir tu historia, darle al lector una idea o una promesa de lo que puede ver a futuro. Pero, ¿por dónde empiezo? Hay muchos elementos que queremos presentar. ¿Deberíamos irnos por el principio de todo entonces? Pues no necesariamente. No se tiene que empezar por el principio, la Adán y Eva, ni por la historia de fundación de tu pueblo o país ficticio. Empezamos desde el punto en que el lector va a entrar a la historia. Pero, ¿cómo saber cuándo es un buen momento para comenzar? Creo que es mejor verlo con ejemplos de lo que ya funcionó, para hacer esto un poco más claro. En Naruto, no empezamos viendo cómo Madara y Hashirama fundaron Konoha, o cómo Kaguya llega del espacio a la Tierra y hace cosas y le da origen al chakra. Vemos a Naruto, nuestro protagonista, pintarrajeando un mural con los rostros de los líderes de su aldea para llamar la atención. Y el capítulo termina con él siendo aceptado por otra persona y con permiso para graduarse de la Academia Ninja. Así vemos los elementos esenciales para la historia, incluido el mensaje y la construcción de los protagonistas, la exclusión de su soledad, y nos da respuesta a estas, la empatía, dándonos así una probada del mensaje real que nos presenta la obra, que será un foco dentro de esta. En Fullmetal Alchemist no vemos a Padre creando los homúnculos o la historia de con Van Hohenheim. Vemos a los hermanos Elric luciéndose al capturar a un alquimista malvado. Lo pongo entre comillas porque sus actos cobran sentido más adelante en la trama, lo que ya de por sí le da puntos extras a la obra. Esto nos deja ver sus habilidades, el mundo, la cultura y la política del país en donde se desarrolla, el tono que va a tener, y nos da una probada del inmenso misterio que tiene por ofrecer, sobre todo con esa última escena con lujuria y con gula, que viéndolo en retrospectiva no deja de ser impactante. En Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer no vemos a Muzan creando los primeros demonios o al primer patrón creando la cofradía. Vemos a Tanjiro con su familia horas antes de perderlos a casi todos, y con ello nos presentan a los demonios, el olfato casi sobrenatural del prota, y nos dejan en claro que su hermana es un ser muy especial, pues parece reconocerlo aún siendo un demonio y teniendo hambre. Con esto nos deja viajar, explorar y conocer el mundo y los demonios junto al protagonista, conocer todo a su lado. Como pueden ver, el objetivo de seleccionar un punto para iniciar tiene más que ver con la imagen que queremos dar al lector de las cosas, del mundo y de las circunstancias. ¿A quién vamos a seguir y por qué? No me malentiendan, no significa que hay que empezar siempre mostrando al protagonista. Es posible iniciar y terminar un primer capítulo sin ver a ningún momento al protagonista, ni siquiera algún secundario, sobre todo si es una novela escrita. Inventemos un ejemplo esta vez en lugar de dar uno. ¿Qué les parece más interesante para una novela policíaca o de detectives? Un primer capítulo donde veamos las últimas horas de la víctima, donde conoce a su verdugo, aunque sin verlo o describirlo demasiado. Solo vemos cómo actúa, cómo lleva a su víctima a un lugar más apartado, tal vez con una oferta monetaria que no rechace, tal vez para actos más atrevidos, sin saber que esta será la última decisión que habrá tomado en vida. O bien, un capítulo donde veamos a nuestro detective resolviendo un caso. Al final de atrapó al culpable de una serie de lo que sea y lo entrega a la policía. Se dispone a descansar, pero antes de salir siquiera de la escena del crimen, recibe una llamada de un contacto suyo, un conocido. Le piden ayuda con un caso más. Una persona fue encontrada en pésimas condiciones y lo necesitan para saber qué ocurrió. Ambas suenan interesantes, a su manera, pero se enfocan en cosas muy distintas. Uno se enfoca más en los asesinatos, en el modus operandi de Puede enfocarse en el propio asesino, en por qué hace lo que hace, mientras que el segundo se enfoca más en el protagonista, en sus conflictos, en sus relaciones, y la obra podría ir bien por aquí. Ambos inicios encaminan la historia a lugares diferentes, y esa es la clave, y es por eso que se recomienda mucho que antes de empezar a escribir
no solo tengas una idea de qué va a ir la historia, tienes que tener una idea siquiera mínima de por dónde vas a empezar y dónde vas a terminar, para que desde el principio puedas encaminarlo a ese lugar. Nos gusta, ¿no? La primera impresión es importante. Esta es tu primera herramienta para convencer al lector de que tu historia vale su tiempo. Solo estoy mencionando algunos elementos importantes y algunos consejos que te puedan ayudar a comenzar o incluso a corregir un escrito. Al fin y al cabo, y como ya he repetido varias veces, no hay fórmulas mágicas ni recetas secretas para escribir, pero no significa que no podamos escuchar el consejo de otra persona o tomar inspiración de otros que ya se dedican a esto, sobre todo si es de forma profesional, como lo son los mangakas de estas grandes obras. Así que, una vez dicho ya todo lo que tenía que decir, vayan, hijos míos, escriban y escriban hasta que se les canse la mano. Y más les vale que se le cansen por escribir y no por otra cosa, cochinos. Sin más que decir, me puedo despedir. Hasta la próxima.